aquí y me dicen si se... Gracias, Pati. ¿Cómo estás, Eli? Muy buenas noches. Roselena, ¿ya se escucha? No hay sonido en la transmisión. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un movimiento. Permítame, dice Linda, que no se escucha. Bueno, permítanme, ahorita vamos a escuchar. ¿Listo? Ya, excelente, muy bien. Gracias, Pati, gracias, Vicky, gracias, Eli. Perfecto, sí es importante. Gracias, Georgette. Linda, parece que sí hay sonido ahora. ¿Sí les parece bien? Perfecto, gracias por su intervención muy valiosa, ¿sí? Porque podemos poner toda nuestra atención, pero si no se escucha, bueno. Roselena, un abrazo, mi hermanita. ¿Qué tal, José Herrera? Muy buenas noches. Ya se escucha, mi hermano Manuel Cepeda. Gracias a Dios, perfecto. ¿Y qué tal por Facebook? ¿Ya se escucha bien? ¿Se escucha bien? Rocío, Apo, ¿qué tal? Buenas noches. Si se escucha bien, no hay ningún problema. Bueno, esperemos que todo se encuentre bien. Bueno, pues vamos a orar y vamos a iniciar la clase de discipulado de los lunes, y terminando esta clase recordemos que va a entrar el pastor Joaquín Recamier para dar la clase de bautismos en el Espíritu Santo, porque el próximo viernes, está entre viernes y sábado, él nos va a dar instrucciones, porque parece que algunos hermanos viven muy lejos, y para que no lleguen tarde a su casa y no se pierdan esta bendición de ser bautizados en el Espíritu Santo, se está pensando ya sea que sea en viernes o que sea en sábado. Esperemos todo en las instrucciones del pastor, ¿sí? Saludo a Jocelyn, ¿cómo estás? Apo, y estás aquí también, qué bueno, me da mucho gusto. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches para todos. Muy bien, gracias, Apo, te agradezco mucho tu intervención. Gracias, Rocío, gracias a Dios. Bueno, pues demos gracias y oremos para que todos podamos ser llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta nueva clase que vamos a iniciar. Vamos a empezar a estudiar el libro de Judas. Sí, es un libro también escasamente de un solo capítulo y 25 versículos, pero también muy interesante. Igual que el libro de Filemón que acabamos de terminar de estudiar, y ahora vamos a estudiar el libro de Judas, ¿sí? Pero primero vamos a orar, ¿les parece? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche por la gracia que nos concedes, bendito Dios, de darnos entendimiento y sabiduría para comprender el mensaje que nos deja, Señor, a través de este hermoso libro de Judas. Gracias te damos, Señor. Venimos delante de ti con un corazón abierto, dispuesto a escuchar tu voz, a recibir tu enseñanza, y te rogamos, Padre eterno, que abre nuestro entendimiento para que podamos comprender en el nombre de Cristo Jesús. Y tu enseñanza, Señor, quede arraigada en nuestro corazón para nuestro bien, y para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre. Te rogamos bendigas a todos los que están escuchando este audio y los que están viendo este video, para que todos, bendito Dios, seamos llenos del conocimiento de tu palabra. Llénanos, Padre eterno, con tu Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad, porque tú eres la verdad. Te bendecimos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati Arriola? Bienvenida. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Siempre son bienvenidos. Lolita Arriaga, ¿qué tal? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi hermanita Apo está viendo el video. Marinita, Nati, Rocío, Eli, gracias a Dios por sus vidas. Bueno, pues vamos entonces al libro de Judas. El libro de Judas es el libro inmediato anterior al libro de Apocalipsis, y como les decía hace un momento, es un solo capítulo con 25 versículos, pero con información muy valiosa para todos nosotros. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien.
dice aquí el libro de Judas, ¿sí? El autor, por supuesto que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que inspiró a Judas a escribir este precioso libro, ¿sí? Entonces, ¿quién lo escribió? Judas, inspirado por el Espíritu Santo. Judas fue hermano de Jacobo en la carne y también fue hermano en la carne del Señor Jesús. ¿Quieren ver la cita bíblica? Ahorita se las doy. Bien, este libro se escribió alrededor del año 69 después de Cristo. Alrededor del año 69 después de Cristo, por uno de los hermanos carnales, es decir, hijo de José, hijo de María, ¿sí? Alrededor del año 69 después de Cristo. ¿Cómo estás, Lili? Un abrazo, me da gusto verte también por aquí. ¿En dónde se escribió? Se piensa que se escribió en Jerusalén o en Judea. En Jerusalén o en Judea. Los destinatarios para este libro, ¿sí? Se piensa que fueron los creyentes judíos, como lo sugiere o como lo se aprecia en el tono judío en que se escribe este libro, ¿sí? Muy bien. El tema del libro de Judas es contender por la fe, es decir, defender nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Jesús García, muy buenas noches, bienvenido, qué bueno que estás también por aquí. ¿Sí? Contender por la fe. Judas y Jacobo eran hermanos en la carne del Señor Jesucristo, hijos de José e hijos de María. Citas bíblicas. Mateo capítulo 13. Vamos hacia allá. Dejen una cintita, dejemos todos una cintita aquí en el libro de Judas porque vamos a estar regresando para consultar, ¿sí? Estar leyendo este libro. Yo voy a sacar una cinta, aquí está, y la voy a atravesar en mi Biblia. Mateo capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. Si no tienes Biblia a la mano, no te preocupes, yo lo voy a leer con mucho gusto, ¿sí? Lo voy a leer con mucho gusto, solamente pongamos un poco de atención. Mateo 13, 55. Dice así. Vamos desde el versículo 53, bueno, casi generalmente yo me regreso un poquito más para que quede más clara la enseñanza, quién está hablando y lo veamos nosotros en las escrituras, ¿sí? Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, de cierto lugar, no nos vamos a meter en ese tema, y dice en el versículo 54, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? El carpintero era José. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Está hablando de hermanos, hijos de José, hijos de María. ¿Sí? Nuevamente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué libros vamos a empezar a leer? El libro de Judas. Entonces, Judas, no estamos hablando de Judas el Iscariote, el que lo entregó, ¿sí? El que lo traicionó.
el que lo vendió por algunas monedas de plata. No, estamos hablando de Judas, otro Judas, hermano de Jacobo. Les manda muchos saludos el pastor Joaquín. ¿Sí? Bien, versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Qué significa? Que el Señor Jesús tuvo hermanas y hermanos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces podemos ver que Judas y Jacobo, ¿sí?, que es el libro de Santiago, eran hermanos del Señor Jesús en la carne, porque el Señor Jesús era hijo de María, de Dios por supuesto, ¿sí?, pero él había sido engendrado en el vientre de María, ¿sí? Bien, vamos a ver otra cita bíblica. Vamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Gloria al Señor. ¿Sí? Lo que nos está revelando. Para algunas personas esto es primera mención, no, que tal vez nunca lo habían visto, pero bueno, qué bendición es conocer la verdad, esa verdad que nos hace libres y esa verdad que siempre glorifica al Padre y al Señor Jesucristo y por supuesto a su Espíritu Santo. Marcos 6:1. Vamos a leer del 1 al 4. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿sí? Esta es la versión de Marcos. Ya leímos la versión de Mateo, ¿sí? Ahora estamos leyendo la versión de Marcos. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? Ya tenemos dos citas bíblicas, dos testigos, tenemos a Mateo y tenemos a Marcos. Amén. Entonces podemos ver con las escrituras que Judas fue hermano del Señor Jesús, hijo de José, hijo de María. Muy bien. Ahora sí, vamos nuevamente a nuestro libro de Judas y empecemos a leer el versículo 1. Estamos estudiando el libro de Judas y estamos estudiando inclusive toda la palabra que Dios nos dé, todos los libros que Dios nos dé, que ya tenemos 66 libros maravillosos, ¿sí? Capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que tengamos un contexto completo y podamos disfrutar la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Muy bien, Judas, versículo 1, es un solo capítulo. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo. Recuerden, él fue hermano del Señor Jesús, pero Judas reconoció que era el Hijo de Dios y se decía siervo de Jesucristo. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, ¿sí? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados,
en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo, ¿sí? Gloria al Señor Jesús. Amén. Fíjense qué importante es ser guardados por el Señor Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan. Recordemos todos que no hay 4 evangelios. Es un solo evangelio, ¿sí? Expresado en 4 libros, aunque en realidad todo el evangelio está en esos 66 preciosos libros de la Biblia, pero no es el evangelio de Mateo o el evangelio de Marcos y que cada quien traiga su evangelio. No, es un solo evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, según el caso, ¿sí? Muy bien. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6. Hay un solo evangelio y es el evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio significa las buenas noticias de Dios, ¿sí? Son las buenas noticias de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6. Dice el Señor Jesús: he manifestado tu nombre, está hablando el Señor Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Él está hablando con su Padre Celestial. Para que vean, vamos al versículo 5. Ahora pues, Padre, el Señor Jesús hablando con el Padre Celestial. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto habla de la preexistencia del Señor Jesús. Tal vez te preguntes, ¿y cómo es que hace 2000 años el Señor Jesús, alrededor de 2000 años el Señor Jesús nació y aquí está hablando de una gloria que el Señor Jesús tuvo antes? Bueno, porque antes el Señor Jesús no se llamaba el Señor Jesús, ¿sí? Antes se llamaba el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Dios tomó la forma humana, ¿sí? Para venirnos a traer la palabra de Dios Padre, ¿sí? Pero en el principio Él se llamaba el Verbo. El Verbo se hizo carne, tomó la forma humana, ¿sí? A través del en el vientre de María, su madre. Y entonces aquí está el Señor Jesús hablando con el Padre Celestial. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuera formado, imagínense hace cuántos años, el Señor Jesús ya estaba en la gloria del Padre, ¿sí? Que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Aquí está el Señor Jesús diciéndole al Padre, lo que tú me dijiste, yo se los dije a ellos, ¿sí? Y ellos, es decir, todos nosotros, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿sí? No ruego por el mundo, es decir, dice la Escritura que Dios amó y ama al mundo, pero aquí el Señor Jesús está hablando de los que han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, los que lo han recibido a Él como Señor y Salvador. Por eso dice, yo ruego por ellos, por los que han creído,
No ruego por el mundo, porque en el mundo están los que han creído y los que no han creído, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, y ahí estamos todos nosotros, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. ¿Esto qué significa? Que el Señor Jesús, ¿sí?, nos ha guardado en su nombre. Estamos guardados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice en Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros estamos guardados en el nombre del Señor Jesucristo. Qué lugar tan seguro. Gloria al Señor Jesús. Amén. Versículo 2. Judas 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es de llamar la atención que aquí no menciona la palabra gracia. Todo en la Biblia tiene un motivo y una razón, ¿sí? No es que se les olvidó escribir gracia, no se les olvidó. Dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí en esta parte de la Escritura, la misericordia ocupa un lugar más relevante que la gracia, porque la misericordia de Dios nos lleva a la gracia. Pero en este tiempo, al parecer, había una estación, un tiempo de apostasía, es decir, muchos habían abandonado su fe, había tibieza espiritual, ¿sí? Había mucho pecado, había muchas situaciones en ese entonces, ¿sí? Y vamos a verlo con las Escrituras. Misericordia, dice, y no gracia, es lo que menciona aquí, y vamos a ver por qué. Segunda de Timoteo, ¿sí? Vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo, y vamos a leer del 1 al 13. ¿Sí? Permítame. Gloria al Señor. Permítame. Creo que tomé un... Permítame. Tomé mala cita bíblica, la escribí mal, pero bueno, ok, vamos a ver. Misericordia y no gracia, ¿sí? Se menciona tal vez porque la iglesia había caído en degradación y apostasía. Tito 1:4, perdónenme, Tito 1:4. Tito 1:4. Dice así: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Primera de Timoteo 6:12.
Primera de Timoteo 6:12. Gloria al Señor. Amén. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Ahorita vamos a encontrar la otra cita que la escribí mal, por escribir rápido, pero ahorita se las voy a dar, ¿sí? Bien. Regresando a Judas, versículo 3. Permítame. Sí, ahora sí ya está. Es Primera de Pedro. Perdónenme, hermanos. Vamos a Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Y fíjense que lo chequé todo, pero bueno. Primera de Pedro 1:2. Así pasa a veces, ¿verdad? No pasa nada. Gloria al Señor. Primera de Pedro 1:2. Dice así: elegidos, ¿sí? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí sí viene la palabra gracia y paz os sean multiplicadas, ¿sí? Porque acabamos de leer que fuimos llamados. En Judas 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Cómo sabemos que somos llamados? ¿Eso significaría que unos son llamados y otros no son llamados? Eso sería como si Dios hiciera excepción de personas. Ay, este sí lo voy a escoger y al otro no lo voy a escoger. No, Dios ama al mundo, ¿sí? Y del mundo, ¿sí?, nos escogió, pero no porque fuésemos nosotros especiales, porque no somos especiales. Dios ama a todo el mundo, sino que en la presciencia, es decir, en el conocimiento de Dios, en todo el conocimiento que Dios tiene, Él sabía, ¿sí?, que tú ibas a abrir tu corazón y lo ibas a recibir como Señor y Salvador en su presciencia. Dice así, por eso dice elegidos según la presciencia, significa según el conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer. Fuimos escogidos, fuimos llamados, ¿sí?, porque Dios sabe quién lo va a seguir y quién no lo va a seguir, ¿sí? En todo el conocimiento que Dios tiene, porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Él sabía en su presciencia que tú abrirías tu corazón y le entregarías tu vida y lo buscarías y lo seguirías a Él, ¿sí? Por eso eres un llamado. Hay una palabra en la Biblia que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios no llame a todos, Dios quiere que el mundo sea salvo, pero tristemente el mundo completo no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque no todos van a recibir al Señor Jesucristo, cosa que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Pero en la presencia de Dios, en todo el conocimiento de Dios, Él sabe quiénes van a ser y quiénes no van a ser. A lo mejor algunos de nuestros familiares o amigos, o alguien cercano a nosotros, pensamos que no lo va a hacer nunca por su actitud o por su rechazo temporal, pero a lo mejor en el conocimiento de Dios y en la presencia de Dios, Dios sabe cuándo va a ser.
¿sí? Pero Dios quiere que seamos salvos hoy. Amén. Dios quiere que seamos salvos hoy. Gloria al Señor. Por eso dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora sí, permítame. Ahora sí, gloria al Señor. Muy bien. Gloria al Señor. Permítame un segundo. Alabado sea el Señor por siempre. Sí, segunda de Pedro. Aquí está. Allá encontré la cita bíblica que la tenía así como que no traspapelada, pero como que la anoté mal por andar escribiendo rápido. Bueno, todo bien, no pasa nada. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Sí? Estamos hablando de ese tiempo que hubo como una apostasía, como que se empezaron a introducir en la iglesia falsos maestros, falsos profetas, ¿sí? Encubiertamente, que es lo que estamos leyendo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? En este tiempo que se escribió este libro de Judas, eran tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque se le introdujeron en la iglesia de Cristo Jesús falsos profetas, falsos maestros con enseñanzas falsas. ¿Sí? Dice en el versículo 2, estamos en segunda de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó, y tiene que ver con el libro de Judas, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Sí? La destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios las destruyó para que sirva de ejemplo a aquellos que viven impíamente, es decir, que viven, ¿sí?, en pecado, los que viven en pecado. Gloria al Señor, porque así lo dice la Escritura. Ahora sí, Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amén. Gloria al Señor. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, que ha sido una vez dada a los
santos. Aquí Dios nos dice que debemos de contender, ¿sí? Defendiendo ardientemente la fe que nos ha sido dada. Ardientemente. A veces pensamos que no debemos de defender nuestra fe, pero aquí Dios dice que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Amén. Tito 1:4, vamos a ver. Tito 1:4. Y aquí dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si nosotros tenemos una fe fuerte, una fe bien establecida en nuestro corazón, entonces vas a tener el denuedo por la llenura del Espíritu Santo de corregir lo que está deficiente. ¿Sí? Cuando algunos estén errados, estén enseñando cosas incorrectas, por esa fe que te fue dada y por la llenura del Espíritu Santo, tú vas a decir la verdad cuando alguien esté hablando las cosas incorrectas como si fuera la palabra de Dios, porque dentro de ti que está el Espíritu Santo de Dios, Él te va a guiar y a poner las palabras que tienes que decir. Si nos quedamos callados ante alguien que está hablando mal de la palabra de Dios, es como aceptar lo que están diciendo, ¿sí? Muchos están errados porque ignoran la palabra de Dios. Pero aquí, nótese que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios y que inspiró a Judas, ¿sí?, hermano del Señor Jesús, dice que es necesario, ¿sí?, es necesario que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, ¿sí? Si alguien llega y te dice algo que va contrario con la palabra de Dios en relación con tu fe, tú puedes decir con denuedo. No vas a gritar, no vas a levantar la voz, pero vas a hablar con convicción y con autoridad de lo que dice la palabra de Dios relacionada con la fe que te ha sido dada y que tú le estás creyendo a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque andan por ahí y siguen hoy. Si esto hubo hace un poco más de 2000 años o menos de 2000 años, en aquel entonces, eso mismo hay hoy. ¿Sí? Muchos lugares están hablando la palabra de Dios, palabras lisonjeras, endulzando el oído de los oyentes por avaricia, por codicia, y no están hablando de parte de Dios, del Dios vivo y verdadero. Están hablando como diciendo que Dios dice cuando Dios no dice lo que están diciendo. Entonces tú puedes decir, eso no lo dijo el Señor, la Escritura dice esto y esto y esto y esto, y van a salir avergonzados todos aquellos que mengüen la palabra, que hablen mal la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí Dios nos dice con mucha claridad que es necesario que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a todos nosotros. Y dice aquí en el versículo 4, chéquese lo que dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, porque es necesario que hablemos la palabra de fe con denuedo. ¿Por qué? Porque Dios quiere y nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada, porque, en el versículo 4 dice, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, hombres pecadores, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios, ¿sí?, es ese favor que Dios nos concede. Es Dios con nosotros, Dios por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Es un favor que no merecemos, que nos es dada por la misericordia de Dios. Pero muchos hablan de la gracia de Dios para llevar al libertinaje a la iglesia. Aquí lo dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por esa causa tenemos que hablar con denuedo la palabra de Dios y hablar de esa fe gloriosa, maravillosa que nos fue dada. ¿Sí? Qué importante es tener conocimiento de Dios. La palabra dice también que el conocimiento envanece. Sí envanece si no la vivimos. Pero si somos oidores y hacedores de la palabra, ¿sí?, no vamos a entrar en vanagloria. Pero si solo es conocimiento, entonces sí puede haber vanagloria. Porque la palabra, el conocimiento envanece. Pero mientras más conoces tú la palabra de Dios, al conocer la palabra de Dios, conoces a Dios. Y mientras más conoces a Dios, más nos damos cuenta qué grande es Dios, cuánta misericordia nos es dada, cuánta gracia nos es concedida. Entonces no vas a entrar en vanagloria, porque lo conoces. Amén. Pero aquel que no conoce a Dios y que solo es conocimiento, va a quererse enseñorear de los que no conocen nada. Esto lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, como en aquel entonces la iglesia del Señor Jesús estaba en decadencia por todas estas cosas, situaciones peligrosas de estos falsos maestros, falsos apóstoles que se estaban introduciendo, ¿sí?, menguando la palabra de Dios, hablando palabras lisonjeras, ¿sí?, por avaricia. Entonces la iglesia no crecía en estatura, ¿sí?, no crecía en el conocimiento de Dios. Y entonces la iglesia había dejado su primer amor. Su primer amor, ¿cuál es el primer amor? El primer amor es que cuando conociste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y tuviste ese primer encuentro con Él y dijiste, ay, ¿cuántos años me perdí y no supe de Él? Señor, ¿por qué te tardaste tanto en llegar a mi vida? Y Él te va a decir que lo intentó varias veces, ¿sí? Pero cuando aprecias la vida de Dios, cuando la valoras y dices, Señor, ¿cuánto tiempo me perdí de tu presencia? Señor, conocerte ha sido lo más glorioso que me ha pasado. Conocerte es lo más maravilloso que he recibido. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, esa fe que te ha sido dada de parte de Él, ¿sí?, y si escuchas algo que está fuera de lugar, fuera de contexto, que no tiene nada que ver con la palabra que Dios te ha revelado, entonces Dios te exhorta a que hables la palabra de Dios y defiendas esa fe que te fue dada, ¿sí? Porque hay muchos que andan por ahí encubiertos, ¿sí?, encubiertamente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
¿sí? Dice aquí que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ver algunas escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice aquí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Y aquí hay una condenación para ellos, los que tuercen las escrituras, los que cambian la palabra de Dios, ¿sí? Los que por avaricia, por mercadería, por palabras fingidas, endulzan a las almas inconstantes, ¿sí? Aquí dice versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Dice en el versículo 14, hablando de estos: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto. Estaban en el camino recto y lo dejaron, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Sí? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias a la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Y aquí lo dice el Señor, que tiene a sus hijos para que defiendan su fe y hablen la palabra de Dios. Dios nos exhorta que hablemos la palabra de Dios, ¿sí? Con denuedo, con autoridad, ¿sí? Por todos esos falsos maestros que han salido por ahí, ¿sí? Que han salido por ahí menguando, adulterando la palabra de Dios. Necesitamos estar firmes en la fe y defender esa fe. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien. Es importante, ¿sí?, mantenernos firmes. Es importante no abandonar el primer amor en el Señor Jesús. Estar firmes en ese primer amor que Dios nos ha dado, ese primer encuentro que Dios nos ha dado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Sí, vamos a leer acerca de este primer amor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, el Señor Jesús: yo conozco tus obras. Ay, imagínate, Dios nos dice: yo te conozco,
Yo conozco tus obras. Señor, gracias porque conoces mis obras y ayúdame a caminar delante de ti irreprensiblemente. Sí, porque Dios conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay muchos que se dicen apóstoles y no lo son, y los hemos hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has trabajado para el Señor más allá de tus fuerzas. ¿Sí? Versículo 4. Pero, Señor, ese pero, ¿qué quiere decir? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. De dónde has caído significa que el primer amor nos lleva al Padre, nos lleva al tercer cielo, porque para caer se necesita estar en alto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras cuando recibiste al Señor Jesús? Cuando recibimos al Señor Jesús, empezamos a compartirle primeramente a nuestra familia. ¿Sí? ¿Qué creen? Le decía yo a mis hermanas, conocí al Señor Jesús. Y fui con mi mamá corriendo. Mamá, conocí al Señor Jesús, está vivo y nos ama. Y le compartí a mi papá, papá, el Señor Jesús está vivo. Y compartí a mi esposo, Quincito, el Señor Jesús vive. Y le compartí a mis hijos, Quique, Evelyn, el Señor Jesús vive y nos ama. Y si llegaba alguien, le compartíamos y le compartíamos y le compartíamos. Porque ese encuentro con el Señor Jesús estaba tan fuerte, tan vivo, que decíamos, con esto no me quedo, esto hay que compartirlo, los demás lo tienen que saber que el Señor Jesús vive. Y empezamos a compartir y a compartir y a compartir y a compartir y a compartir. Y aquí dice, haz las primeras obras. Regresar al primer amor con Dios es empezar a hacer otra vez las primeras obras. ¿Sí? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y aquí le está hablando al pastor de la iglesia de Éfeso. Haz las primeras obras cuando estuviste en el primer amor. ¿Sí? Si no, voy a quitar tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Sí? También nos habla a todos los creyentes. A todos los creyentes. Todos tuvimos un encuentro con el Señor Jesús. ¿Sí? Y estuvimos en el fuego del Señor Jesús. Queríamos escuchar todo lo que hablaran del Señor Jesús, y todo el tiempo nada queríamos oír más que predicaciones y predicaciones y predicaciones, y solamente queríamos escuchar y queremos escuchar alabanzas y alabanzas y alabanzas y adoración al Señor, y ahí estamos y estamos, ¿sí? Pero cuando se empieza a apagar ese primer amor, se van dejando todas esas cosas y como que caemos. Eso aquí lo dice. Y dice aquí, arrepiéntete y haz las primeras obras. El arrepentimiento, traer obras dignas de arrepentimiento. Estamos arrepentidos de haber dejado el primer amor, entonces nos arrepentimos delante del Padre, le pedimos perdón, pero empezamos a hacer las obras que hacíamos cuando estábamos en ese primer amor. Dice, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
esto se habla de la idolatría, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. ¿Tienen oídos? Yo tengo 2 oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, y lo que hay que vencer es la carne. Esta carne hay que llevarla, ¿sí? Los pensamientos hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan dónde está ese árbol de la vida? En medio del huerto del Edén. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién quiere comer de ese árbol de la vida? Es comer de Cristo, es llenarnos de Cristo, de su bondad, estar completos en Él, estar plenos en Él. ¿Por qué? Porque regresamos a ese primer amor que tal vez algunos han dejado. Amén. Y hay promesas, hay que vencer la carne, hay que vencer la comodidad, hay que vencer eso que el mundo nos atrae cuando hay un compromiso con Dios para escuchar su palabra, ¿sí? Hay que estar atentos, escuchando la palabra de Dios, escuchando, ¿sí? Con suma atención lo que dice la palabra de Dios para crecer y que no se apague nuestro amor por Dios, porque si no, seremos como esos hijos inconstantes que son llevados por cualquier estratagema de doctrina, y entonces nos dejamos engañar y ahí nos vamos con toda la corriente del cristianismo y sus modas, ¿sí? El cristianismo y sus modas, porque a veces el cristianismo tiene modas y si en cambio nos apegamos completamente a lo que dice la palabra de Dios, a la guianza de su Espíritu Santo, entonces vamos a permanecer en ese primer amor y vamos a disfrutar la vida eterna conociendo al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Ahora podemos ver con claridad por qué el Espíritu Santo de Dios inspiró a Judas, hermano del Señor Jesucristo en la carne, a que contendiera ardientemente por la fe que le había sido dada por causa de esos hombres que entraban encubiertamente, ¿sí? Para dividir el rebaño, para enseñarle cosas infladas a los que Cristo, nuestro Señor, compró con su sangre para la gloria y honra del Padre Eterno. Entonces tenemos que ser valientes y esforzados y hablar la palabra de Dios, ¿sí? Y la vas a hablar con más denuedo cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo de Dios y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Bautizo del Espíritu Santo de Dios es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pedro caminó con el Señor Jesús, estuvo con él, fue su discípulo, uno de sus apóstoles. Cuando el Señor Jesús murió, un poco antes el Señor Jesús le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro lo escuchó, y cuando aprendieron al Señor Jesús, él fue y se escondió por miedo a los judíos y miedo a los romanos, y andaba por ahí cerca del Señor Jesús cuando lo habían aprehendido para matarlo, para crucificarlo, y algunas personas, una sirvienta y otras personas que estaban ahí, cuando aprendieron al Señor Jesús, empezaron a decir: este también estuvo con él. Y Pedro negó al Señor Jesús 3 veces y el gallo cantó. Y Pedro se sintió muy avergonzado de haber negado al Señor 3 veces. Estaba muy avergonzado. Pero cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, le dijo a María: vayan y díganle a Pedro, ha resucitado. Cuando Dios perdona y olvida,
y dijo, vayan y díganle a Pedro que ha resucitado. El Señor Jesús resucitó, y de una vez que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, ese miedo que tuvo de haber negado a su Señor por miedo a los romanos y a los judíos se acabó. Y entonces él empezó a compartir la palabra de Dios, y en un sermón se convirtieron más de 3,000 personas en el primer sermón de Pedro, cuando una vez fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú seas bautizado con el Espíritu Santo, seas lleno del Espíritu Santo, vas a hablar con denuedo la palabra de Dios, no va a haber temor, el Espíritu Santo te va a recordar las cosas y te va a inspirar para decir las cosas, y tú vas a hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo tengo aquí la palabra de Dios. Entonces tú la vas a hablar con denuedo, porque el Espíritu Santo vino sobre de ti, y con ese bautismo tú recibes el poder de Dios para hablar la palabra de Dios y manifestar su voluntad aquí en la tierra, como lo hizo el Señor Jesús. Bueno, no voy a meter en la clase siguiente. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno, y no hay nada que no tenga sentido en las Escrituras. Amén. Bueno, pues demos gracias. Padre, te damos gracias por la palabra que nos das. Te bendecimos y te amamos y te glorificamos, porque la recibimos con mansedumbre y la guardamos en nuestro corazón para ser oidores y hacedores de tu palabra y manifestar tu voluntad aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te bendecimos, Padre, te damos toda la gloria, la honra y toda la alabanza solamente a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, continuaremos mañana. ¿Les parece? Bueno, bendiciones para todos. Nos salimos de esta clase y regresamos en unos minutitos cortitos para que dé inicio la clase de bautismo en el Espíritu Santo. Todos son bienvenidos, ¿sí? Buenas noches.